Bendiciones, los saluda el pastor Luis Morales. Privilegio llegar a cada uno de ustedes. Bueno, en esta ocasión estoy haciendo este Facebook Live para comentar un poquito sobre una noticia que definitivamente le va a hacer mucho daño a la iglesia. Algunos de ustedes pues quizá ya lo vieron, que el escritor Marty Sampson, creo que se llama él, de Hillsong, el escritor de las canciones más famosas de Hillsong, acaba de renunciar al cristianismo, acaba de renunciar a su fe. Él lo hizo a través de su cuenta de Twitter. La canción de Océanos fue escrita por él. Y esto es lo que él escribe. Disculpen que estoy haciendo el video y al mismo tiempo estoy leyendo la noticia. Dice: ya es tiempo de hablar la verdad. Yo genuinamente, dice, estoy perdiendo mi fe. Y para decirles verdad, no me molesta. Nada completamente me molesta. Y estoy bien feliz, estoy en paz. Con el mundo es una locura. Dice como que esta novela como que ya me tenía cansado. Y él comienza a decir ¿por qué lo hago? Dice: nadie habla. Déjeme ver. ¿Cuánta gente cae? Muchos. Refiriéndose cuántos caen del evangelio, dice muchos. Pero nadie habla al respecto. No sé a qué se refiere, porque cuando un cristiano cae, son miles de gente las que le cae encima, como en este momento su situación, ¿verdad? Que tanta gente va a comenzar a hablar de eso. Lo más terrible es que va a llegar quizá a CNN, y pues CNN va a comenzar a despedazar a la iglesia, como siempre lo acostumbra hacer. Dice, aparte de eso, dice: ¿cuántos milagros suceden? No muchos, dice él, pero nadie habla al respecto. Aunque él diga que no son muchos los milagros que pasan, con el hecho de que él reconozca que sí pasan algunos, ya me está diciendo que él no está renunciando a la fe cristiana, porque la fe cristiana está llena de basura. Está renunciando porque realmente lo más seguro es que él tiene algo escondido y en su momento quizá va a salir a la luz. Dice, aparte de eso, ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? Nadie habla al respecto. ¿Cómo que nadie habla al respecto? ¿Cuál es el ataque más grande de los ateos a través de las redes sociales? ¿Acaso no es que la Biblia está llena de contradicciones? No sé a qué se refiere. Ahora, aquí es donde la gente me va a dar la razón. Yo aprecio y valoro el trabajo que Hillsong hace con la música, pero realmente escuchando música cristiana toda la vida, va a ser bien difícil que nosotros echemos raíces en una congregación. La música cristiana, realmente la música llega al sentimiento, no llega a la cabeza. Lo que este muchacho me está dando a entender a mí es que él en todos sus años, póngase a pensar que él desde los 90 comenzó a escribir música para Hillsong. Música que el mundo entero está cantando ahorita, es producto de su cabeza, producto de su corazón. Y en medio de haber escrito todas estas alabanzas, él estaba luchando con su fe. Y sigue diciendo él: ¿cómo puede ser que Dios ame y al mismo tiempo enviar 4 billones de personas, como quien dice, al infierno porque no creen? Nadie habla al respecto. Y sigue hablando su montón de tonterías. Y lo que me da a entender a mí es que este muchacho nunca fue a una escuela de teología. Nunca nadie lo preparó para su fe. Se dedicó a cantar, y por eso es que yo le digo a ustedes, músicos, si ustedes solamente se la quieren pasar en un cuarto de ensayo,
solamente cantando y cantando y cantando, yo les aseguro que a cualquiera le puede pasar lo mismo, porque no se echa raíces de esa manera. Ese montón de cristianos que solamente quieren ir a una iglesia donde les soben el ego, tampoco van a echar raíces, y por eso van a hacer una temporada a una iglesia y después desaparecen. Ese montón de cristianos que dicen, no, es que yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia, yo le hago el bien a todo mundo y yo no hago el mal. Esa gente nunca va a echar raíces. Esa gente que se nutre de las redes sociales, de YouTube y videos de este y videos del otro, realmente nunca van a echar raíces, porque comen de diferentes platillos y a la verdad es que no profundizan en nada, simplemente les gusta andar con picaderas, como cuando tú llegas a un restaurante y dices, dame un poquito de cada cosa, porque el ojo tiene más apetito quizá que el estómago. La verdad es de que les voy a decir, y aquí quiero confesarles un poquito, parte de un testimonio personal, porque yo al contrario, yo sí profundicé teológicamente. Yo fui probado, mi teología fue probada en la Universidad de Harvard, mi teología fue probada en Andover Newton, mi teología fue probada en Princeton, un seminario bastante liberal ahora en New Jersey. Mi fe fue probada en Gordon Conwell, escuelas de primera, y les digo que tuve profesores que no eran tan espirituales que se dijera, pero yo venía luchando con las contradicciones en la Biblia, porque yo decía, bueno, ¿cómo puede ser de que la Biblia dice en una cierta parte por ahí de que un demonio de parte de Dios venía y castigaba a Saúl? Eso a mí me comenzó a minar mi cabeza de que era una contradicción. Y la verdad es que cuando usted lo lee, realmente es una contradicción. ¿Cómo puede ser que de Dios vengan los espíritus malos y de Dios vengan los espíritus buenos? Y ahí es donde la teología te ayuda. Por eso este liderazgo ahora, que quieren ser líderes y realmente no se quieren educar, es peligroso. Cualquier viento los mueve. Usted, que son de vida real, estudiaron las semillas y no quieren estudiar teología. Eso es malo, usted tiene que meterse a esto, usted tiene que profundizar. De lo contrario, dentro de poco va a estar poniendo una notita en Instagram que también usted se va. Entonces yo comencé a lidiar con ese problema, y me recuerdo una vez que llegó un profesor a la universidad a darnos una clase, y la clase hablaba bastante sobre usos y costumbres del pueblo de Israel, y más que todo sobre la manera de pensar. Y me recuerdo que el profesor llegó y dijo, bueno, quiero hablarles un poquito sobre aquellas aparentes contradicciones en la Biblia. Y dice él, estas contradicciones, dice, vamos a agarrar el caso de este espíritu que dice que atormentaba a Saúl. Y muchos dicen de que es una contradicción. Y dice, yo les voy a aclarar una cosa. El pueblo de Israel, dice, hasta más o menos el año 500 antes de Cristo, todos los años antes del 500, usted sabe que en el Antiguo Testamento los años se contaban de arriba para abajo. O sea, el 600 fue antes que el 500. No es como ahora, que el 500 fue antes que el 600. Dice él, el pueblo judío creyó en un concepto llamado un concepto monista, en el sentido de que creían que tanto el bien como el mal venían de parte de Dios. Si usted ve en el Antiguo Testamento, prácticamente Job es el único que menciona a Satanás. Después casi no se menciona, ¿verdad? Isaías nos da un poquito, pero no se habla del concepto diablo. Más o menos para el año 500 antes de Cristo comienza a desarrollarse el concepto dualista, donde se cree de que el mal viene del diablo y el bien viene de Dios. Entonces, ¿cómo erradicamos estas contradicciones en la Biblia? Francamente, profundizando a lo que este hombre se refiere. Porque esta noticia, créamelo o no, o afirma a muchos cristianos, o va a ser pedazo la fe de muchas personas. Pero más que todo, ahora la iglesia es el hazmerreír por estos payasos que realmente comienzan a hacer cosas en los caminos de Dios,
simplemente porque les pagan o a saber qué, porque el hombre parecía que estaba, y no es la primera vez que pasa en Hillsong. Ya pasó con el tipo aquel que cantó aquella canción poderosísima, que después dijo que tenía cáncer y después le descubrieron que eran mentiras. Entonces hay un serio problema con estas iglesias que no llevan a la gente a cimentarse en la palabra de Dios. Y es tan importante, por eso yo creo en la alabanza, sí, pero no supera la palabra. Yo creo en la oración, sí, pero es que la palabra es la que nos amarra a Dios. La palabra es la que nos echa cemento en esas bases para que nosotros no nos movamos. Y volviendo al tema de la contradicción, decía él, el problema es que el escritor antiguo, Dios no viola la mente del escritor, Dios no viola la mente del pensador, porque Dios solamente habla a través de los instrumentos que Él usa, como por ejemplo, digamos, a Moisés, que lo usó para escribir, y todos estos escritores que el Señor usó en la Biblia. Dice, Dios los usa, pero también respeta la limitación mental. O sea, Dios no va a revelar, por ejemplo, en la Biblia hay referencias de que la tierra es plana, y Dios nunca vino y les dijo, tontos, dejen de pensar así, la tierra es redonda, porque Dios, eso sería violar la evolución de la mente del ser humano. Y este profesor dijo, miren, yo no creo en la evolución de Darwin, dijo, pero sí creo en la evolución de la mente. O sea, la mente, conforme comienza a recibir revelación nueva, comienza a expandirse, comienza a crecer. Y cuando la mente comienza a crecer, nos dijo él, entonces viene Dios ahora tiene libertad para revelarnos cosas a otro nivel. Entonces nos llevó también a aquel pasaje donde dice que Dios incitó a David a hacer un censo. Y más adelante vemos de que Dios mata al pueblo de Israel porque David hizo ese censo. Entonces eso es otra contradicción aparente. Entonces yo le preguntaba al profesor y le decía, oiga, ¿por qué razón es que tenemos este pasaje? Pero en Crónicas no dice que fue Dios quien incitó a David, sino que dice que fue el diablo. Entonces la gente dice, ven, una contradicción, porque allá uno dice que es Dios y el otro dice que es el diablo. Por eso la Biblia está llena de contradicciones. Y nos dice el profesor, ahí está el error. El error está en simplemente asumir que hay una contradicción cuando no vamos a profundizar. Me decía él, si la Biblia, dice él, si la mente no había evolucionado cuando se escribió que Dios fue el que lo hizo, porque eso se escribió antes del año 500, cuando se tenía una mente, un concepto monista, que se creía que tanto el bien como el mal venía de Dios. Claro, de Dios venía el ángel que castigaba a Saúl, y de Dios venían los ángeles que ayudaron a Jacob durante todo el tiempo, hasta con los que él luchó. Entonces ese era el concepto que existía. ¿Qué es lo que pasa? Después del año 550 por ahí, la mente comienza a evolucionar y dice, no, el mal viene del diablo y el bien viene de Dios. El libro de Crónicas, que fue escrito más o menos unos 200 y pico de años antes de Cristo, ya el libro de Crónicas, las Crónicas dicen de que no fue Dios, sino que fue el diablo el que incitó a David a hacer el censo. Entonces, ¿hay una contradicción en la Biblia o no la hay? En verdad no la hay, es simplemente que la mente del primer escritor no había evolucionado. Dios no le podía decir, hijo, por el amor mío, cree de que el bien no viene de mí, sino que viene del diablo. ¿De cuál diablo si el concepto no existía en la mente del pueblo de Dios? Nosotros sí creemos que hay un Dios y hay un diablo, pero el pueblo de Israel pasó años sin saber que había, sin profundizar en el concepto en la idea de que había un diablo. Entonces este muchacho dice que culpa las contradicciones en la Biblia y sigue escribiendo un montón de cosas. La verdad que dan ganas de llorar con las locuras que este muchacho escribe. Pero la verdad es que las mejores canciones de Hillsong fueron escritas por este fulano. Y ustedes lo van a comenzar a ver, porque va a ser la noticia de hoy, y va a ser la noticia de la semana, y va a ser la noticia del mes, hasta que con el tiempo pues va a comenzar a dejarse de hablar pero el mundo va a aprovechar al máximo para hacer pedazos a la iglesia. Y quién sabe qué, lo van a entrevistar, qué va a decir él antes de que él revele cuál es la realidad por la que él se fue. La verdad es que algún esqueleto tiene él en su closet y no lo quiere decir.
esa canción de Oceans, una canción tan buena que él escribió, y las mejores canciones. Qué lástima, la verdad. Y por eso les envío un mensaje especialmente a los jóvenes. Jóvenes, realmente, la Biblia no dice porque de tal manera amó Dios la música que mandó a su Hijo unigénito. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí está la clave, o sea, la clave del Evangelio está en predicar a nuestro Señor Jesucristo, a echar raíces en lo que es la palabra de Dios. Y ya dejémonos de cosas, de niñerías, porque ahora es Él, mañana va a ser usted. La verdad es que hay gente dentro de las iglesias ahora que cuando uno los quiere formar, prefieren hacer berrinches, no sé, hasta irse de la iglesia para otra iglesia, simple y sencillamente porque no quieren echar raíces. Y la verdad es que hay un serio peligro cuando el pueblo de Dios comienza a querer crecer y especialmente a servir a un nivel tan alto sin estar bien cimentado, porque cuando estas personas caen, el daño que la iglesia recibe es terrible. Entonces, les dejo con la noticia, les dejo con mi aporte, si es que le puede servir a alguien. La verdad es de que la Biblia, amados hermanos, no tiene contradicciones. La verdad es que Dios no está mandando 4 billones de personas al infierno. Realmente la gente está caminando sola hacia ahí. Dios no manda a nadie, simplemente Dios ha dejado principios, valores. El que los respete, bien; el que no los respeta, automáticamente él mismo, como yo siempre digo, toca el cable de alto voltaje, y Dios no es responsable de esas achicharradas que la gente se pega en la vida, que salen con todos los pelos parados y después algunos aprenden y otros deciden no aprender. Bueno, los dejo hasta ahí. Dios me los bendiga a todos los que se han conectado. Los saludamos desde por acá. Lea la noticia, léala. Yo así a grandes rasgos se la leí, pero hay un montón de cosas en esta noticia de este muchacho. Lastimosamente, quizá mejor se hubiera quedado callado y se hubiera ido y hacer lo que él cree que es lo correcto, en vez de lanzarle esta bomba a la iglesia. Dios me los bendiga a todos. Cuídense.